Estamos ya en compañía de nuestro primer invitado de la tarde. Empezamos con consultorio jurídico y obviamente tanto la línea telefónica como las redes van a estar muy atentas a sus preguntas, consultas, participación que quieran tener en este espacio en compañía de nuestro abogado, el doctor Juan Felipe Hernández, socio de la firma Jiménez Hernández y Palacio. Hoy con el tema que creo que a muchos colombianos también nos interesa y es el reporte de las centrales de riesgo. ¿Quiénes pueden ser reportados? Cuando uno es reportado y se pone al día, pues, ¿cómo puede hacer para no aparecer ahí? Tener un crédito. Exactamente. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y como los abogados se reconocen porque enredan todo. Gracias. Y lo hacen todo un poquito más difícil de pronunciar, resulta que una ley que se llama Habeas Data. Sí. Qué bendita cosa es esa. Eso fueron los griegos, eso no fueron los abogados. Pero, o sea, antes de hablar de ley, tendríamos que hablar de derecho, que es el derecho a Habeas Data. Es el derecho que tiene toda persona de conocer, corregir o suprimir la información que tengan en bases de datos o en centrales de riesgo. Básicamente es eso. Yo dónde tengo mi información, si esa información es correcta y si quiero que esa información esté en esa central o en esa base de datos o no quiero que esté en ninguna parte. Cuando empiezo a existir financieramente, empiezo a existir también como para todo este tipo de centrales de riesgos, con calificaciones o no. No necesariamente, Ajá. o sea, porque tenemos que separar las bases de datos generales y las centrales de riesgo. Yo puedo estar en una base de datos en cualquier momento, simplemente porque llené una encuesta y en esa encuesta autoricé que mi información iba a estar en una base de datos y por eso es que llaman a ofrecer seguros, por eso es que llaman a ofrecer X o Y productos, porque yo ya di mi autorización. No me podrían estar incluyendo en una base de datos si yo no he dado la autorización para que generen ofertas comerciales, para que me ofrezcan productos o simplemente para llamarme a hacer encuestas. Y esa información o esa autorización la di cuando pedí una cuenta en el banco y firmé un montón de papeles, firmé aquí, firmé aquí, firmé aquí. Posiblemente. Ahí seguramente estaba. Posiblemente. O usted sacó un crédito en un almacén, compró una ropa, sacó un crédito y dicen, autorizo para que mi información sea suministrada en las bases de datos y para que sea reportado a las centrales de riesgo en caso de incumplimiento, por ejemplo. Pero tengo entendido que esa ley es nueva, eso de que no pueden utilizar la información de las bases de datos, porque antes incluso las empresas vendían esa información. Eso, y en este momento también se puede llegar a esa situación, también se puede vender la información, pero tiene que haber una autorización previa del titular. ¿Quién es el titular? La persona que efectivamente es dueña de esa información, es decir, mi número de teléfono, mi fecha de nacimiento, mi correo electrónico. Y yo puedo decir de un momento a otro, yo autoricé, pero ya no autorizo, no me llamen más. Sí. Bueno, a mí me llegan correos electrónicos ofreciéndome N.000 cosas al mes, ¿cierto? Yo puedo decirle, enviar un correo electrónico diciéndoles, señores, yo ya no quiero estar en su base de datos, no me mate más información. Darse de baja, y uno da por darse de baja. Pero no nos desviemos del tema que nos trae hoy, que es el tema de las centrales de riesgo. Sí. ¿Cuáles son las centrales de riesgo y qué son las centrales de riesgo? Las centrales de riesgo, no sé si podemos decir los nombres o no, pero hay unas que agrupan los deudores del sector financiero, otros del sector comercio, y es donde se reporta toda la información de las personas que tienen créditos con diferentes entidades y se reporta si ha pagado bien o ha pagado mal. Que esas son como las de Servicrédito, Datacrédito, Procrédito, Cifin. Entonces, por ejemplo, Datacrédito y Cifin hacen parte del sistema financiero, Datacrédito también telecomunicaciones, salud, Cifin es toda la parte financiera y Procrédito estamos hablando ya del sector comercio. Después de cuánto tiempo he dejado de pagar o cuál ha sido mi comportamiento de pago que me lleva a estar reportado. ¿Qué pasa? Todas las empresas o las entidades van a reportar mensualmente o periódicamente la información que sea positiva, ¿cierto? También la negativa, pero para que te reporten la información negativa, te tienen que haber enviado primero una comunicación con 20 días de anticipación. Es decir, señora Olga, yo la voy a reportar a las centrales de riesgo porque usted tiene una mora conmigo de 2 meses en el pago del celular, por ejemplo. En esos 20 días tú tienes la posibilidad de decirle, sí señor, qué pena, yo le debo, le pago. O no señor, yo no le debo, le demuestro las constancias de pago. O no señor, yo no le debo porque ni siquiera tengo un contrato de telefonía celular con usted. Hablando, por ejemplo, en esa parte. Margarita está en la línea con nosotros seguramente con consulta acerca de este tema. Hola Margarita, ¿cómo estás? Margarita. Aló. Aló. Aló, buenas tardes. Hola, bienvenida a las 3, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Tienes preguntas sobre Sí, este tema? mi pregunta es, resulta que mi esposo le debía a la línea de Movistar ya hace 3 años una deuda de 2 millones de pesos. Fuimos y nos hicieron un convenio y cancelamos 1.200.000.
hace 3 años cancelamos la deuda. Anteriormente se podía mirar por la página web si usted aparecía o no por nota crédito. Hace aproximadamente 6 meses me metí a la página web y decía que no estaba en nota crédito. Fuimos al éxito a solicitar una tarjeta de crédito y efectivamente aparece todavía en data crédito por Movistar. Mi pregunta es, ¿hasta cuántos años lo castigan a uno ya habiendo cancelado la deuda? Eso pasa mucho con las líneas de los celulares. Sí, pasa mucho. Entonces, hay dos preguntas ahí. ¿Cómo puedo verificar yo la información? Puedo verificar la información directamente con el operador o la central de riesgo en la que yo esté reportado. Y si hay algún error, puedo solicitarlo por un derecho de petición que borre esa información. Si no me hace caso, podría acudir a la acción de tutela, inclusive para que un juez ordene la protección al derecho de habeas data. También tengo otra herramienta, que es una demanda judicial o presentar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue y sancione, bien sea a la empresa que me reportó o a la central de riesgo que me tiene reportado sin el lleno de los requisitos. Ahora, frente al tiempo que debe durar el reporte en centrales de riesgo, depende cuánto tiempo estuve yo en mora. Depende también si pagué voluntariamente o no pagué voluntariamente, es decir, si fue por un acuerdo de pago, simplemente me acerqué a pagar o me embargaron o me mandaron ejecutivamente. Si pagué voluntariamente antes de los 2 años, pues el reporte de centrales de riesgo dura el doble de ese periodo. O sea, si fueron 2 años, son 4 años. Eso, y ya si son más de 2 años, entonces duraría 4 años, pero no es a partir de que yo haga el acuerdo de pago, es a partir de que pague completamente la obligación. termines de pagar Es todo. decir, yo tuve una mora de 1 año, yo voy a estar reportado durante 2 años. ¿Qué pasa con esa ley de habeas data de la que hablábamos al principio? Que tengo entendido que eso se ha modificado en los últimos años. Incluso antes, alguien que era reportado en estas bases de datos, pues tenía derecho o tenían la posibilidad de dejarlo reportado el resto de vida. No el resto de vida. Había unos reportes que eran de 4 años, 5 años, eran tiempos muy excesivos. Cuando yo tengo una deuda de 100.000 pesos por un mes. Por un mes. ¿Cierto? Incluso hay gente que ha estado reportada porque debe 1.000 pesos. 20.000 pesos, sí. listo. Entonces, la ley de habeas data y las modificaciones posteriores que han salido han determinado que no es justo con una persona estar reportado, verse afectado crediticiamente por deudas tan bajitas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo soy fiadora? También te reportan. Ay, también. Porque es que los fiadores o los mal llamados fiadores, porque en casi todos los contratos de deuda aparecen como codeudores, asumen las mismas responsabilidades del deudor principal. Entonces, deja de pagar, por ejemplo, el colchoncito o eso que me pidió, Le toca un favor. pagar, le toca pagar. pagar. Vecina, porque la venga, reportan. ayúdame, no sé qué, no sé cuánto. Resulta que no paga y termina. Es más, La la única puede- ventaja de eso es que uno ya al resto de gente le dice, no puedo ser fiadora, estoy reportada. O sea, es lo Eso es lo más único fácil. para lo que sirve, porque es que ese es un favorcito que después sale le caro, sale a uno caro. porque hay casos, y conozco muchos casos en los que al codeudor o al mal llamado fiador le toca pagar la totalidad de la deuda. Ay, calla. Aparte de eso, lo reportan a centrales de riesgo. Entonces, viene siendo como un doble castigo. Y queda uno como un hijo de madre porque después hace el reclamo. O sea, primero hizo el favor, después se le incumplieron, le tocó pagar y reclamó y después Y hay queda... unos problemas con la familia, Sí. con los amigos, en cuestiones monetarias muy complicadas las relaciones. Doctor, usted mencionaba el tema de un recurso, ¿cómo se llama? Para uno, digamos, quejarse y decir, no, venga... Puedo solicitar Sácame información de ahí. directamente Sí. a la central de riesgo. Sí. Interponer el recurso de tutela. Exacto. No recurso de tutela, sino acción de tutela. Acción de tutela, O exacto. interponer la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para cualquiera de estos mecanismos, ¿necesito la asesoría de un abogado o hay trámites que incluso podría hacer por internet? Hoy Lo en día? pueden hacer ustedes directamente sin ningún inconveniente. Eso sí, les recomiendo que se informen bien, pero no tienen que ir a pagar un abogado. Y en eso sí quiero ser muy sincero. Yo puedo presentar las reclamaciones directamente ante las centrales de riesgo sin necesidad de abogado, puedo presentar la tutela sin necesidad de abogado, e incluso dependiendo del tipo de queja o de demanda, puedo acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio sin abogado. Si es simplemente una queja, no hay Como el problema. honrado. Y Claro. si yo soy la Aquí me- persona que prestó el dinero o que puso un bien, por ejemplo, y me deben, Sí. uno puede reportar como persona natural a cualquiera. otra Primero persona tienes que natural. seguir el procedimiento que establece la ley, que es la notificación con 20 días de anticipación. Pero más importante que eso, tienes que tener la autorización de esa persona para reportar centrales de riesgo. Firmada. Y tienes que estar afiliado a esos centrales de riesgo. O sea, complicada la claro. vuelta.
Pero bueno, para ahí Pero para sí. todo lo demás existe el doctor Juan Felipe Hernández, el doctor Julián Palacio y su oficina de abogados, donde sí para estos casos que son más complicados tienen asesoría jurídica y lo mejor de todo es que si bien obviamente la consulta y lo que es el llevar el caso tiene un costo, pues para las televidentes de las Tres Gracias tiene un costo menor y tiene privilegios. 366-8314 en la línea telefónica, ellos están en el edificio Platinum ahí al lado del Tesoro, ¿cierto? Ahí al lado, sobre todo la superior. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a Para ustedes. todo lo demás, el doctor Juan Felipe.